Yana Garrista Marfín, bienvenido a Talento y Negocios. Este es el podcast oficial de Headhunter X. La verdad que me daba mucha inquietud de platicar contigo, invitarte a este podcast, porque eres una persona que admiro, y la parte de la filosofía del negocio de Headhunter X es honorar grandes líderes. Tú eres uno de esos grandes líderes que creo que todo lo que podamos platicar hoy podamos compartir con la comunidad de ejecutivos, pues va a ser de mucho valor. Y me gustaría empezar preguntándote si trajiste el sax. No lo he traído porque sencillamente separo mi hobby con mi profesión, aunque hubo un tiempo donde también tocaba para mis huéspedes cuando fui director de hotel hace bastantes años. Pero asegurándome de que la parte hotelera estuviera asegurada para mis huéspedes y que no hubiera ninguna queja antes de ir a tocarles. ¿De dónde surge el gusto por la música? Pues mira, yo crecí en Madrid, en España, de ahí mi acento español, en una familia francesa residiendo en España, y muy cerca de una base aérea norteamericana, ahí en Madrid, en donde en aquellos años, pues como saben, los norteamericanos se llevan su comida, su bebida, sus deportes favoritos, por supuesto sus canales de televisión y su música. Y en aquel momento teníamos un equipo me acuerdo yo, una pequeña radio estéreo en casa, donde nos llegaban fantástico en los años 70 esa música de la Motown, del noreste de Estados Unidos, algo de California, y ahí te haces con el oído y nos sabíamos, prácticamente todo lo que era la novedad, música novedosa, no la música pop, la música jazz, la música soul, más que la incidencia pop. Y la verdad fue magnífico en esos años, y ahí te haces con el oído y ahí perseveras. ¿Y el instrumento? El instrumento vino porque, fíjate, cuando llegué a México tenía ganas ya de una vez por todas, es una de las cosas que me faltaba, tocar un instrumento. Okay. Y tuve un buen maestro que me estuvo enseñando. Soy lírico, toco de oído y toco los tres saxofones, el tenor, el alto y el soprano, cuando tengo tiempo. Bueno, al final has logrado combinar tus pasiones, ¿no? Porque la hospitalidad, la hotelería con la música, pues eres pionero del Festival de Jazz. El primer Festival de Jazz que lograste organizar aquí fue en 2004. Sí, correcto. ¿Cómo fue la historia Muy bonita. de traerla? Acababa de ser honrado por mi nombramiento como presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, y en aquel momento pensé que le faltaba algo al destino a nivel cultural y, como no, algo musical. Y una tarde de un sábado, me acuerdo, en un bar de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, estuve escuchando una banda de jazz que había, tremenda banda de jazz, y en el receso se acercó el baterista a saludarnos, porque había oído que teníamos acento español, y se me presentó como Cherokee. Digo, Cherokee, pues no conocíamos. No, es que me llaman Cherokee. Me llamaban en España, cuando yo tocaba ahí, con Alejandro Sanz y tal, me llamaban Cherokee. Y resulta que Cherokee era nada más y nada menos que mi querido entrañable, que nos está escuchando, Fernando Toussaint. Y Fernando, en aquel momento, largamente teníamos amigos comunes dentro de la música, y le dije, oye, Fernando, mira, tengo la situación montada para poder hacer un festival. Tenemos los recursos, a través del Fideicomiso de Promoción Turística con mi amigo Martín Ruiz en aquel momento. Sí. Tenemos el lugar en el Royal Hideaway, en el super anfiteatro que teníamos allí, y teníamos las ganas y sobre todo el talento de la mano de Fernando. Y ahí empezamos con Fernando, y ahí lo llevamos durante, pues mira, la 18ª edición se ha hecho este año. ¿Tú participaste en algún festival de jazz tocando? Sí, participé en 3 festivales. ¿Has tocado la canción Make Me a Memory de Grover Es la primera que toqué porque era de mis favoritas. Yo no sabía que te gustaba Grover Washington Jr. Digo, finalmente las influencias de jazz que conozco vienen de mi papá, pero algún día creo que te obsequié el disco. Sí. Justamente coincidió cuando estaba investigando acerca de ti, que tocaste Make Me a Memory. Digo, sí, es una de mis favoritas.
porque bueno, es la que escuchaba cuando era adolescente y además dice mucho de la melodía, dice mucho. También se llama Sad Samba, hay varios nombres que le dan, pero es Make a Memory de Gruber, del maestro Gruber Washington. Y la verdad es que cuando cumplimos 15 años fue la que tocamos en honor. Ahí, Fernando, en el 15º aniversario del festival tocamos esta pieza y la verdad fue estupendo. Y bueno, pues ahí seguimos con este hobby, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué se dedicaban tus papás? Yo vengo de una familia de ingenieros. Okay. ¿Tus padres? Mi padre Robert, nacido en Francia, tenía por familias españolas que le invitaron a construir el primer rascacielos de la Plaza de España en Madrid, la Torre de Madrid, que era propiedad de la familia. Y entonces lo que hicimos, pues mi padre se fue en el año 56 para allá y se llevó a una dama, mi señora madre, que fíjate por dónde, es de la zona de Toulouse, aunque nació en Túnez, porque mi abuelo era gobernador militar del protectorado francés durante 30 años ahí. Y entonces ella vino con 14 años, llegó a Francia, se regresó a Francia y la verdad es que se casó con mi padre sin hablar nada español y se fue para Madrid y allí me crié. ¿Tienes hermanos? Tengo 3 hermanos, un hermano mayor, ingeniero en Madrid, tengo otro hermano menor, ingeniero especialista en todo lo que es aeronáutica, y tengo una hermana que es funcionaria de la Comisión Europea que vive en Bruselas. Sí. Interesante. Tú decidiste ir por la parte de administración y gestión hotelera. Correcto. ¿Cómo era Jan Agarrista en la universidad y por qué escogiste esa carrera? ¿Cómo te desmarcaste? Bueno, muy sencillamente porque en casa solo se hablaba de matemáticas y de química, física, etcétera, etcétera, porque mi hermano mayor es ingeniero, mi hermano menor es ingeniero, mi padre era ingeniero, con lo cual te puedes imaginar las conversaciones que teníamos. Bien, y además yo me acuerdo que los castigos que había en aquel momento eran problemas de matemáticas que te ponían. Y bueno, pues la verdad me dirigí más exteriorizo más con la gente y tengo un tío, hermano de mi papá, que es hotelero, Escuela de Lausanne, sin hijos, y él me metió un poquito en su perfil, en su mundo, que me gustó muchísimo. Y de hecho con 14 años yo ya trabajaba los veranos para ganarme algún dinerito en un hotel que tenía allí en nuestro pueblo, al lado de Saint-Jean-de-Luz, en Francia, y allí trabajé con ellos los veranos. Llegué a odiar la profesión, más sin embargo me fui a estudiar después de la preparatoria que hice en Toulouse, me fui a hacer la carrera en Burdeos, en Bordeaux, en Francia, y fue ahí donde dije que ya no quería ser hotelero y al final pues mira, me aventuré. Pero tuve también muchas otras aficiones obligadas, en cierta manera. Los veranos teníamos que hacer prácticas hoteleras. Y tuve la suerte de ser sobrecargo en Air France y de hecho conocí México durante uno de mis vuelos. Volábamos de junio a octubre durante los veranos y fue maravilloso. ¿Todavía eras estudiante? Era estudiante en aquel momento, sí, pero ofrecían la posibilidad de que estudiantes pudieran estar volando. Y luego me embarqué con la Marina Nacional Francesa cuando tuve que hacer mi servicio militar, entonces fui marino también un poquito más de un año y fue también muy interesante, la verdad. ¿De Air France a Occidental? No, de Air France... ¿Cómo fue esta carrera? Cuando terminé ya Air France me fui directamente a la Marina, porque tenía que hacer mi servicio militar, y cuando terminé la Marina regresé directamente a España. Mi familia seguía viviendo ahí y dije, bueno, pues mira, voy a buscar trabajo en España, a nivel hotelero. Era de los jóvenes de aquel momento que había hecho una carrera técnica hotelera, especialidad en alimentos y bebidas, y la verdad es que me fue muy bien porque inmediatamente empecé a trabajar con norteamericanos, que me fue súper bien, y de allí me fui a dar el salto a Occidental Hoteles como subdirector del Hotel Miguel Ángel en Madrid. Ahí estuve un año. Aprendí mucho también con buenos colegas y rápidamente, debido a la expansión de la compañía, me pidieron con 29 años que tenía, trasladarme a Marruecos, y fue mi primer puesto como gerente general de un relais château, de un palacio de 1932, precioso, en la ciudad de Tánger, al norte de Marruecos, ¿no? Ahí estuvimos 5 años, fantástico. ¿Antes de Costa Rica?
Antes no, después de allí me fui a Marbella, con Occidental también. Estuvimos allí casi 3 años intentando levantar una situación financiera complicada de un hotel, el primer hotel spa. Me tocó transformar una clínica en un hotel spa, que se llama Incosol, en un sitio estupendo. Marbella, no sé si sabes, Marbella es un poco una combinación de Mónaco y Miami junto. Es tremendo. Y ahí de allí pues llega un momento en que quise cambiar radicalmente y en aquel momento mi director general de la compañía le dije que quería venir a las Américas y me voy a Santo Domingo como director del hotel embajador. Allí estuve, la verdad, allí en Santo Domingo estuve poco tiempo, estuve casi 8 meses, porque inmediatamente la expansión se hacía a Costa Rica y entonces me tuve que ir a Costa Rica a abrir el primer hotel nuestro de Occidental Hoteles, se llamaba La Condesa, y a partir de ahí hacer la expansión del país, del Grupo Occidental. Sí, estaba en la montaña, precioso. Sí. Y estuve 5 años en Costa Rica, ya como gerente de área para el Grupo Occidental. Sí. 5 años, precioso país, fantástico, que recomiendo también ir a conocerle. Y posteriormente, pues, desembarco en México. Tengo un fragmento. Dice, llegué a Playa del Carmen en febrero del 2003 a tomar la gerencia general del Hotel Occidental Royal Hideaway. Fue una trayectoria de más de 20 años con el Grupo Occidental. Ya llevabas 20 años con Occidental. Sí. Previo a Quintana Roo, estuve en Costa Rica, República Dominicana, España y Marruecos, ¿no? Es correcto. Lo describes. Sí. Pero dices, México era una asignatura pendiente. ¿Qué es lo que más te gusta de México? ¿Qué te enamoró de México? Bueno, es una ciudad pendiente porque México es México y tenía que conocer, no como visitante. Has podido ver que en la mayoría de los países pues, mínimo he estado 5 años y México para mí significaba mucho desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista potencia turística, por supuesto. Y México para mí ni es América del Norte, ni es Centroamérica, ni es Latinoamérica en general, es México, o sea, tiene su personalidad propia, hasta tal punto que pude ejercer aquí a nivel profesional algo que en otros países no lo hubiera podido hacer, gracias a la personalidad de los colaboradores ejecutivos que me han acompañado y donde hemos hecho cosas únicas en México desde el punto de vista mundial a nivel turístico y donde sin duda repetiría. Esto está claro. Llegaste, asumiste la presidencia de la Asociación de Hoteles. Sí, la verdad fue una propuesta que me hizo un compañero en ese momento que era presidente, este compañero, el ingeniero don José Chapur, Pepe Chapur, que en una posada de Navidad me dijo, Jan, tú vas a ser el próximo presidente. Le digo, bueno, no sé, ¿por qué? No, tienes que serlo y tal. Yo me tengo que marchar y quiero que seas tú, y en ese momento pues nada. En aquel entonces él era, sí, por poco tiempo había sustituido a Alfredo Soto, sí, buen amigo nuestro del grupo allá, Ana y José, y entonces a partir de allí pues estuvo, pero bueno, sabes que el ingeniero Chapur es muy ocupado, es un señor con muchísimas responsabilidades y en ese momento no podía estar tan pendiente y me ofreció y lo presentó al Consejo y el Consejo quiso que fuera yo el presidente. Y 14 años. Y ahí nos aventamos 15, ¿no? 14 años, casi 15. Recuerdo muchas notas donde te echabas al hombro a todos los asuntos, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad, temas de ahorro, temas ambientales, temas gubernamentales, cosas propias de una asociación de hoteles. Pero fueron retos. ¿Qué es lo que más recuerdas, el mayor logro de esos 14 años? Bueno, ante todo te voy a decir que los logros se hicieron esencialmente porque yo tuve unos directores extraordinarios en la asociación. Recuerdo primero José Acevedo, Pepe Acevedo para los amigos, sí, que él estuvo cuando yo empecé. Hicimos rápidamente un análisis de cuáles eran las necesidades de la Riviera Maya. Y en segundo término se incorporó Manuel Paredes, que sigue, por supuesto, como dirigiendo la asociación. Manuel venía del Fideicomiso Promoción Turística, con lo cual tenía muchos conocimientos. Es de aquí, chetumaleño él, y también muy, muy conocedor de cuáles eran los problemas. Fíjate que tuvimos suerte, porque los problemas que teníamos en aquel momento pues eran menores, eran problemas de buscar ahorros, etcétera. Luego, poco a poco, se fueron complicando los problemas y dentro de ellos, principalmente, tuvimos el número 1, problemas con la erosión de nuestras playas, que fue muy, muy complicado. Tuvimos luego
los huracanes que tuvimos ahí Vilma en aquel momento, en el 2005. Pero bueno, estos son problemas repetitivos, no la erosión. Tuvimos la pandemia de 2009, como sabemos, y luego ya empezaron a complicarse los temas de materia de seguridad, un crecimiento un poco desordenado, más cuartos, ¿no? más número de cuartos, más hoteles, y poco a poco pues, las cosas se van cambiando. Entonces, dentro de los retos, si quieres, yo definiría los principales, los que podemos solucionar. El primero de todo es que hemos sabido, sin duda alguna, hemos podido corregir la parte de la erosión de una manera artificial, no es una solución final, pero ser muy precavidos en materia de corresponsabilidad en materia de desarrollo sustentable. El segundo punto, sabemos perfectamente qué tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en materia de huracanes. Tenemos súper controlado. Me acuerdo que nosotros fuimos desde la asociación, el Guest Locator, que ahora lo maneja desde la Secretaría de Turismo, fue una iniciativa nuestra desde la asociación de la Riviera Maya y que funciona muy bien, con lo cual la cultura del manejo del huracán lo tenemos muy bien, antes, durante y después, que esas son las 3 etapas principales. También el tema en materia de capacitación y formación debido al crecimiento, esto fue otro gran punto. Hicimos con el FOMIN y con el Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos como prueba piloto un programa sobre 4 años con $4 millones a fondo perdido que nos entregaron a la Asociación de Hoteles junto con la Secretaría de Educación Pública, que estaba respaldando y censurando todo lo que hacíamos, y fue magnífico, fue un proyecto estupendo, modelo, que de hecho fuimos a Washington a hacer una presentación, tanto Manuel como un servidor, a varios países que estaban ahí como modelo de desarrollo en capacitación hotelera. Y la verdad nos fue muy bien. Y bueno, independientemente de esto, pues también forzamos la cultura de la hotelería por excelencia, de lujo, las certificaciones, los premios, la AAA, la manera de gestionar mejor la promoción turística, de la mano siempre, por supuesto, del antiguo Fideicomiso Promoción Turística, hoy CPTQ. Y por último, pues antes de mi salida, pues la compra y la adquisición de nuestras propias oficinas. Yo creo que somos una de las asociaciones que ha podido tener esa iniciativa. Era un lugar donde cualquier hotelero podría capacitarse, pedir ayuda. Sí, y compramos las oficinas, sí, que están situadas ahí en Playa del Carmen. Sí, por supuesto, ahí están junto a la Avenida Aviación. Y ya está, y somos propietarios. Gracias también inicialmente por un apoyo del ingeniero Chapur y segundo por el esfuerzo que hicimos. Te sucede Conrad Bergwerth y te sucede Tony Chávez. Correcto. Son retos distintos los de ahora, sí, sobre todo este último año. Sí. ¿Qué retos se avecinan para la hotelería en los siguientes años, siguientes meses? Sobre todo que ahora hay competencia en plataformas de cuartos, etcétera. El reto principal para mí ahora es entender qué ha sucedido con lo de la pandemia. Es decir, la resiliencia está muy bien, pero yo creo que tenemos que trabajar más en anticipación, en prevención, que eso sí falta en este país en muchas cosas. Entonces, tenemos que trabajar en este tema. Le hemos dado soluciones. La prueba está que si comparas Caribe mexicano con lo que está sucediendo en materia turística en Europa, es un desastre, es un auténtico desastre. Incluso en el Caribe los números que estamos dando son extraordinarios. Estamos viendo que dentro de la pandemia, pues los números, dentro de lo posible, estamos demostrando buscar un equilibrio entre control de la pandemia y desarrollo económico, mantenimiento económico. Creo que allí hemos aprendido bastantes cosas y seguimos aprendiendo todos los días. Esto nos va a permitir ser mucho más eficientes en el futuro. Yo creo que sí. Van a cambiar muchas cosas y han cambiado ya muchas cosas, no solo en la parte operativa, sino en la parte promocional, en la parte comunicación, por supuesto en la prevención, y que nos van a llevar a unos años diferentes. Es cierto que nos va a costar levantarnos todavía. Sí. Yo creo que, ojalá me equivoque, pero hasta final del año 22
no vamos a volver a cierta normalidad, Sí. todo depende también... A los números, ¿no? De los números, sí, todo depende también de los procesos de vacunación, etcétera. Pero desde luego los futuros retos es lo de siempre, es competir contra la competencia, ser atractivo, competitivo, ser los mejores en el servicio, ser los mejores en nuestra relación calidad-precio, Sí. con toda la competencia que hay en el entorno. Y por ahí vamos. Aceptas la delegación de Quintana Roo de la Cámara Española de Comercio. ¿En qué año fue eso? Sí, más que aceptar, creo que hace 10 años. Más que Hace 10 aceptar, años. fue una propuesta que me hizo el embajador de España, Manuel Alabart, en aquel momento. Y se acercó a la Asociación de Hoteles, que en aquel momento presidía, y me preguntó, me dijo, mira, la importancia de la inversión española en materia hotelera es tal que nos gustaría que pudieras fundar la delegación de la Cámara de Comercio Española, que depende de la Consejería de Economía de la Embajada, para poder tener un poquito una coordinación con estas empresas y dar un respaldo en lo que puedan necesitar. Y se hizo la Cámara. Sí, perfecto. Vamos a regresar un poco. Hotelería de lujo, 5 diamantes. Recuerdo, yo trabajé en LeBlanc Spa Resorts en 2008. Andreas Schmidt era el director gerente general, pero sí nos ponía como modelo el Royal Hideaway en aquel entonces, 2008. Ya premiado, ya con 5 diamantes, y esa era la aspiración de muchos hoteles que en aquel entonces, no todos, o me parece que era el único resort Sí. que tenía. Es cuando tocaba saxofón y... Sí, efectivamente. ¿Cómo llegaste a esos logros? O sea, ¿cómo te diste cuenta que había que hacerlo? Mira, cuando llegamos al Royal Hideaway ya estaba el Royal Hideaway metido en los objetivos de las evaluaciones de la AAA americana. Claro. De hecho, el año que llegó acababa de recibir el 4 diamantes. El hotel se abrió en el año, si no me recuerdo, final del 99, yo llegué en el 2003, y lo que sí me dediqué fue a buscar las máximas certificaciones que se podía tener este hotel para que acompañara la tarifa en el mercado americano. Tú sabes que los americanos compran con el label de calidad, y le busqué. No era un hotel muy grande, era un hotel de 200 habitaciones, caro de operar a sus niveles de exigencia, y por tanto tenías que tener las mejores tarifas. Para tener una buena tarifa, pues es evidente que tienes que ser el mejor en servicio, la ubicación es maravillosa. Por tanto, nos dedicamos a trabajar en este aspecto con un magnífico equipo de profesionales que tenía ahí. La mayoría, si no me equivoco, extranjeros, creo en ese momento éramos 3. Y la verdad, conseguimos primicias. La primera de todo, nos aventamos con el tema del premio estatal a la calidad, que nos daba cierta ruta a seguir para ir al Premio nacional. nacional. Premio estatal primero, Okay. que no existía en Quintana Roo, existía en Yucatán. Okay. Y fíjate que nos presentamos a en Yucatán y lo ganamos. Yo recordaré el gobernador de aquel momento, el señor Patricio Patrón. Patrón Laviada. En el siglo XXI, que creo que se llamaba ahí el centro donde había este tipo de convenciones. Llegué allí y me preguntó que cómo era posible que una empresa de Quintana Roo venga a competir y a ganarle a los yucatecos. Le dije, pues mira, por una sencilla razón. Era por puro convencimiento. Sí, claro. Y ahí quedó un buen reto con él. De hecho, en el futuro me lo encontré luego en la Profepa y en otros sitios, ¿no? Y fue muy gracioso porque, pequeña anécdota, iban todos vestidos de blanco de guayabera y el único que iba encorbatado era yo. Entonces creo que había una pequeña disfunción. Eso fue por ahí, por el 2003 o 2004, no, el 2004. Y de allí pusimos el pie sobre el acelerador y nos dedicamos al Premio Nacional de Calidad. Durante 3 años estuvimos trabajando. ¿Qué te aporta el premio? El premio es la culminación final de un proceso de trabajo que te da luego bases muy buenas para poder tener controlado muy bien tu negocio y poder meterte retos por delante. Y ahora es muy complicado, te podría hablar durante toda una tarde sobre este tema, pero fue una sugerencia que me hizo en aquel momento un buen amigo que era gerente general del Ritz-Carlton de aquí de Cancún. Era el primer hotel que había ganado en su momento, ya por 2 veces lo ganaron, y me dijo, mira, eso te va a dar un impulso magnífico. El TEC de Monterrey en aquel momento fue ganador, vino a darnos una plática sobre las virtudes de trabajar sobre este premio, y fue magnífico. Al cabo de 3 años lo ganamos y fue muy emocionante, la verdad. Vino también de la mano del 5 diamantes, que llegamos, trabajamos, fuimos 5 diamantes, primer hotel a nivel mundial, todo incluido, para adultos, en ganarlo, y la verdad fue magnífico porque
durante 5 años consecutivos fuimos 5 diamantes y eso nos ayudó mucho. Excelente. Te incorporas a Oasis como COO en 2014, ya van 6 años. ¿Qué encontraste y cuál es tu estrategia para hacer la lectura del negocio y encaminar los siguientes pasos? Y también, ¿cuántos resorts hay actualmente? Bueno, aquí tuve una invitación por parte de nuestro querido Pedro Puello y por parte de Guillermo Portella, de la mano de Jesús Almaguer, que ya trabajaba, que había sido presidente de los hoteleros, él también de Cancún, tenía muy buena relación con él. Sí. Y yo venía ya de una etapa donde realmente, pues después de todos estos premios, etcétera, etcétera, quería ver otra cosa y aportar mi experiencia y conocimiento en otras estrategias, en otras compañías. Y fíjate que fui invitado a venirme como director general adjunto y también responsable de las operaciones en el grupo Oasis. Sobre todo porque queríamos reforzar estándares enfocados al mercado norteamericano y ampliar nuestro portfolio y nuestra presencia en el mercado norteamericano. Y estuvimos durante los últimos años haciendo grandes pasos, grandes inversiones en los hoteles para ponerlos a nivel, con 9 hoteles en su momento y te digo, hemos estado 9 marcas diferentes y la verdad es que a final de este año cumpliremos 7 años dentro del grupo y con crecientes preocupaciones y mejorando nuestra presencia y haciendo cosas innovadoras también. También nuestros festivales de jazz, también nuestras veladas de boxeo, Sí, también claro. ahora en estos días Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, en fin, con una serie de eventos que siempre queremos ser primicia en el mercado y hacer cosas pues de gran nivel. ¿Cuántos resorts hay actualmente? Bueno, ahora mismo tenemos algunos en propiedad que hemos dado por estrategia de comercialización en administración a otra compañía. Sí. Y actualmente tenemos el Gran Oasis Cancún, que tiene ahí pues más de 1.700 habitaciones. 3 fases. Sí, tiene 3 fases y ahora hemos lanzado un nuevo producto que se llama at Cancún Beach, que es un producto completamente novedoso que ha venido a través de la pandemia, a través de demanda, donde hemos lanzado habitaciones workation, Sí. con esa novedad, porque Innovadora. la gente quiere venir a trabajar al lado de la playa, pues encantado de hacerle, y las habitaciones dan al mar delante, Claro. son de las mejores y tú puedes trabajar ahí mientras tu familia pues está gozando de las placeres. Sí. Tenemos el hotel Smart y el O en Downtown, en centro. Ahí también metimos habitaciones workation porque hay mucha gente que se queda a vivir allí y la verdad es que nos va estupendamente. Es un nuevo producto. Y bueno. por último aquí tenemos el Gran Oasis Palm y el Oasis Palm, producto integrado para familias. Hicimos un súper desarrollo con parque tipo jurásico, etcétera, para los niños, Sí. con las zonas de playas con piratas, con los barcos, los galeones, etcétera, que también va muy enfocado con familias y estamos también, como bien sabes, dentro de una tradición, el enfoque gourmet, el enfoque de restaurantes. Tenemos como restaurante bandera el restaurante Benazuza, como Claro. sabes, número 1 en TripAdvisor en México, número Claro. 25 a nivel mundial. Creo que merece la pena para aquellos que les gusta comer que vengan a descubrirnos, así como el restaurante Carelles, White Box y otros más. O sea, nos dedicamos también mucho Al lado gourmet. al tema gourmet. Sí. Perfecto. Sobre liderazgo, ya para ir cerrando, ¿qué habilidades buscas en los ejecutivos que forman parte de tu equipo? Bueno, la principal, tienen que querer su profesión, está claro, lo primero, porque tú sabes que esto es una profesión que tiene que tener mucha entrega, es vocacional. Cuando uno se divierte en tu trabajas, Claro. y tú sabes que las recompensas son pocas y las quejas son
a veces pues complicadas, ¿no? Entonces, si eres un apasionado de tu trabajo, te va a ir muy bien. Sobre todo, yo lo que le pido a los ejecutivos es, sobre todo, estar en las áreas, estar con los huéspedes, conocer a fondo su trabajo. Tuve la gran suerte de venir de un mundo culinario, gastronómico desde casa, y es algo que hemos cuidado. Yo creo que en un hotel la parte culinaria para mí es vital y forma parte del complemento del encanto que pueda tener el lugar, su gente, su entretenimiento y, por supuesto, pues cómo está montado el hotel. La anticipación es primordial, el efecto wow es fundamental y con eso estoy seguro que la gente nunca, jamás se va a olvidar no solamente del hotel, sino de las personas que le han atendido. Perfecto. ¿Cómo alimentas la mente? ¿Cómo te automotivas? ¿Y cuáles son tus influencias de liderazgo? ¿Quiénes han sido tus influencias de liderazgo a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, sin duda alguna tuve mi tío, como te comenté, ¿Sí? muy técnico, muy duro consigo mismo, muy exigente consigo mismo. Yo creo que la disciplina es la base. De ahí que vengo también del lado materno de una familia militar. Creo que es fundamental el aspecto disciplinario, exigirse a uno mismo y, sobre todo, demostrar a los demás que tú eres el más humilde y el que va a apoyar, respaldarles, que creo que es una de las virtudes que se tiene que decir. Y, sobre todo, la palabra no existe. Eso es fundamental también. Claro. No es que el huésped siempre tenga la razón, no. Como digo, lo que tienes que decir es la palabra no. Hay miles de alternativas hoy para poder solucionar cualquier petición, cualquier problema que se te pueda brindar en tu día a día. Lo importante es saberlo comunicar, saberlo presentar y saberlo realizar. Es importante. ¿Qué has aprendido el último año? Pues mira, el primer año hemos aprendido todos. Sí, hemos aprendido todos. Definitivamente sí. No ha sido fácil porque también te digo, en el aspecto personal hemos perdido muchos amigos, muchos compañeros de trabajo y esto pues yo creo que hemos aprendido a gloriar la resiliencia. Curiosamente tuvimos 2 huracanes y una tormenta tropical en plena pandemia, o sea, todo se ha juntado. Todo. Yo creo que nos ha puesto a prueba, sin duda alguna. Como destino, a nivel personal, a nivel profesional. Todo. Sí. Nos hemos puesto a prueba en todos los aspectos. A nivel humano. Y sin duda alguna, yo creo que la gente se ha ablandado más. Es decir, la gente ha reaccionado más humanamente, más lógicamente. Nos hemos encontrado, nos hemos ayudado, ha habido más solidaridad. Y entiendo que hemos aprendido mucho, sobre todo en materia de prevención. Y sobre todo saber lo que intuíamos, que a nuestro alrededor pues hay mucho loco que todavía no cree en ciertas cosas científicas y que no nos sigue y no nos apoya, lamentablemente. Si fueras consultor, Jan, ¿qué diría el letrero de tu puerta? Si fuera consultor, pues diría yo sistemas integrales. Eso es lo que pondría en la puerta. Perfecto. Pues bueno, yo creo que con esto hemos concluido. Tenía muchas ganas de invitarte precisamente porque sin duda la conversación va a ser de mucho interés para la comunidad de ejecutivos. Muchas gracias. Y pues compartir tu talento, tu experiencia, que de eso se trata. Pues agradecerte tu participación, tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y que se permitan estas conversaciones. Creo que va a aportar mucho pues, a la industria y a las nuevas generaciones. ¿Qué consejo hay para las nuevas generaciones que están ingresando a la hospitalidad? Mira, he tenido la suerte de en estos últimos 18 años prácticamente que llevo en México de ver a compañeros que empezaron de abajo y que hoy son gerentes generales de hoteles o jefes departamentales o gerentes corporativos de grandes compañías, la verdad. Entonces, perseverancia. Hay una escuela, ¿no? Sí. Perseverancia, sobre todo. Hay que estar muy consistente en lo que haces todos los días. Y te digo una cosa, en este país el que se levanta temprano lo tiene y así todos los días es una forma de expresión. Te aseguro que ese va a tener éxito en lo que se proponga. Bien, pues con eso cerramos y pues gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Cuitláhuac. Un placer. Gracias por la invitación. Un placer. Hasta pronto.